Buenos días, sus señorías. Este vídeo se iba a titular Pues yo me cago en las actualizaciones. Porque todo el mundo desarrolla sus programas, todo el mundo mejora sus cosas. Pero te encuentras con que hay veces que aquello software del cual depende tu programa es actualizado. Y entonces tu maravilloso programa, magnífico, que te iba a llevar a la posteridad, no funciona. Y entonces a llorar y a llorar y a llorar. Si encima tu software lo has puesto en los vídeos de internet de este canal, jajaja, pues ya veréis que tu fama como youtuber y influencer, que influyo en mi gato y en mis nietos y nada más, se va a hacer puñetas, la pobre fama. Dices, ay, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bien, pues hoy os traigo un caso de estos de los cuales se ha actualizado, no sé exactamente de qué versión, porque como ya normalmente no trabajo con base de datos, no sé si ha sido en la última que yo tengo, que es la 3.20 de Gambas, o la 3.19, no sé cuál. Pero bueno, últimamente se ha actualizado los drivers de Gambas hacia las bases de datos. Y se han reescrito por completo, al parecer, y según ellos están todos mucho más rápidos, más mejores y más de todo. Y yo mucho que me alegro. Pero han cambiado cositas y esas cositas arruinan algunos controles, algunos programas de los que os traigo aquí. Así, ¿por dónde empiezo? ¿Por el código? Bueno, empiezo por quitarme de en medio yo, que bastante tenéis con vuestras tristes vidas para encima ver mi triste cara a todas horas. Ja, ja, ja. Era un chiste, perdón. Vamos a empezar por el código. ¿Qué es lo que han cambiado? Pues han cambiado que la colección fields, es decir, los campos de un result, antes se comportaba como un array de objetos result field, de la clase result field, y podías mencionarlos con su índice. Mira, esto es lo que pasaba antes. Si yo quiero sacar el nombre del campo, lo que hacía simplemente es en la colección fields, según un índice numérico, sacaba el nombre y ya está, maravilloso, perfecto, el nombre o el tipo o la anchura o lo que fuera. Pero ahora no, ahora la colección fields se comporta como una colección que tiene como key, como índice, el nombre del campo y como contenido el objeto result field. Es decir, si yo ahora quiero acceder al nombre del campo nada más, la sintaxis sería esta. Declaro ese key como un result fields y la clave de la colección rfields es la que añado al sk name. Es decir, perdón, la que añado a la corrección de campos, de nombres de campo que estoy buscando. Como veis es una variación aquí pequeña. En otro control, ahora os explico el porqué de estos controles. En otro control es algo más penosa. Aquí esto viene a ser igual, pero en este control, el de BSQL Tree, también necesito el tipo. Entonces aquí, como veis, la sintaxis se va complicando un poquito. Pero el efecto es el mismo. Antes era así, simplemente fields y el índice, y ahora hay que sacarlo de la colección. Vale, ¿por qué os traigo esto y os cuento esto? Pues porque en este canal os he dado mucho la paliza con listas enteras dedicadas a los controles de BSQL Tree y Result Tree, que son los que os dan de una consulta, os la dan en forma de árbol y de famosas extensiones del Grid View, que nos daban eso, el Grid Filter, el Grid Filter, etcétera, etcétera. Y después de tanta paliza, como alguien vea los vídeos y se los descargue, verá que el software no le funciona, por si tiene una versión nueva de Gambas. ¿Qué puede hacer? Pues vamos a ver, tú estás en tu casa tan happy y te vas a bajar este maravilloso software que os voy a poner aquí. Os voy a poner en la parte, espera que saque la manita, por aquí, en la descripción del vídeo. Y
Lo ejecutas y bueno, este te va a funcionar porque este lo que hace es que funciona según una base de datos u otra. Pero tienes que fijarte en qué componentes estás utilizando. Si estás utilizando GBDB2 y GBDB2 SQLite o GB2 MySQL o el que sea, esto es el nuevo y el viejo lo tienes aquí disponible. Es decir, si tú coges una... ¿Qué me dice? Eliminar. Me elimina los dos a la vez y pongo el GBDB y el GBDB SQLite. Como veis, vienen tachados en el y pone el prohibido, prohibido, prohibido porque se consideran obsoletos. Durante no sé cuánto tiempo se mantendrá, estos estarán ahí todavía obsoletos, todavía vistos y tendréis que, podréis usarlos. Pero tarde o temprano esto va a desaparecer. Ahora mismo, si usamos los antiguos y ejecuto el programilla este que os traigo, que tiene dos, por ejemplo, aquí funciona perfectamente y el Grid también funciona perfectamente. Si elegimos los nuevos componentes, elijo este y borro estos dos, ok, lo que va a ocurrir es lo mismo. Y eso es lo que os traigo, ¿no? Podéis considerar este vídeo como un truquito para usar viejo o nuevo y que vuestro programa funcione tanto en ordenadores que tengan la versión vieja como la que tengan la nueva, o podéis considerarlo como simplemente una actualización de los controles de BSQL Tree, Result Tree y y el VGrid, VGrid Filter, que son los que aquí os traigo. Ciertamente ahora, según os lo cuento, no sé si el VGrid Filter en concreto os lo llegué a poner en la lista de las extensiones del VGrid. No me acuerdo. Creo que me quedé en uno por debajo de él. No sé. Ahora os lo cuento. Es muy sencillo. Ok, entonces, os traigo un ejemplo. Se llama el programa este Paradisciple. Y eso, ¿por qué se llama así? Es un secreto entre Claudia y yo, siendo Claudia una de vosotros. Y bien, ¿qué hace este programa? Pues tenemos dos consultas SQL por estudiante o por clase. Esto se supone que es una especie de academia o algo así para enseñar. Entonces, si lo aplicamos al grid, tenemos que podemos ordenar de arriba abajo, de abajo arriba, sin problema, o desordenar. O sea, cuando no aparece esto es que está tal cual se quedó. Podemos, dentro de cada ordenación, bueno, ahora no tiene sentido porque ya estaban ordenados alfabético, pero sí puedo dentro de la clase hacerlo de ascendente o descendente, etcétera. Con estos poquitos datos no se puede hacer mucho más. Luego puedo, quitando todos los filtros, que es lo que soy ordenaciones, puedo seleccionar, quiero ver solo la clase 1, pues con este botón, o mayúscula enter, o mayúscula clic, no me acuerdo muy bien de las teclas, eso lo miráis, ya solo veo las que tengo aquí seleccionadas. El ojito me dice lo que hay, ver lo que las clases sea igual a clase 1, y eso siempre da gustito. Y dentro de clase 1 puedo filtrar todavía más, por ejemplo, los que contengan la letra U. Este campito de aquí se comporta como el like. Es una cosa muy potente para buscar, pero muy ambigua. Te puedes encontrar sustos porque, claro, si digo, dame todo la columna, estudiante, perdón. Y entonces ya solo me saca los de la clase 1, que además estudiante contenga una U. Esto del que lo repite aquí y que además viene por el clic en falso que le he dado. Pero bueno, no tiene más importancia. Ok, con esto lo quito. Y con esto podemos hacer filtros más complejos, donde podemos decir que es igual a clase 1. Ok, aquí lo tenemos. Y que el estudiante contenga, este sería el mismo filtro que hemos hecho antes
la U. OK, aplicar, y nos sale lo mismo que antes. Aquí nos dice lo mismo, que sea clase 1 y que además el estudiante contenga la U. Bien, este es el grid filter. Tiene algunas novedades que ya os digo. Por ejemplo, si venimos aquí, veréis que tiene, yo que sé, el posición de los botones. Podemos ponerlo a la derecha en vez de abajo. Si cogemos una consulta, le aplicamos al grid, veis que los botoncillos los hemos cambiado de lugar. Tengo por ahí una versión, si no recuerdo mal, que se podía poner arriba, a la izquierda o abajo, a elegir. Pero bueno, aquí en esta que os he traído aquí parece ser, no lo he comprobado totalmente, que solo es a la derecha o abajo. Bien, eso respecto al grid filter. Perdón, al V-grid filter. El V es de wide, de amplio. Cuando lo programé estaba yo muy chulo. A ver, espera un momentito. Posición de los botones. Eso es lo que busco. Right button. Y eso, que estaba yo muy chulo, y lo de V era Wide Grid, porque admite que le metáis como fuente de datos una consulta SQL o un result o un array bidimensional de varias dimensiones, o incluso un texto. Y entonces él lo divide y te muestra cada línea del texto en una fila del filter, etc. O sea, es más amplio y es complejo. Siguiendo la complejidad, el DBSQL Tree, que ya os hice la serie de vídeos, pues ya lo sabéis, admite como fuente de datos la sentencia en sí misma y la conexión. Y con eso él se lo maneja para enseñároslo, y al doble clic os devuelve una colección con los valores de la línea de la base de datos que se ha seleccionado. Y el más sencillo es el Result Tree, que es el que hice con aquello del Food Express, aquel programita de demostración, que es muy simple. Él recibe ya como fuente el result totalmente masticado y pone como condición, por eso os lo enseño de este código, por si os preguntáis qué es. Pone como condición, cuando le das al Result Tree, que el primer campo sea el índice de la fila que hemos elegido. Luego este campo no lo muestra, que es el id. Este campo no lo muestra y nos muestra solo a partir de aquí. Por eso, cuando le damos a ese botón, a la cadena que aquí vemos, que tenemos, bueno, las tenía ahí debajo, que empieza por select a nombre, pues él le cámbiame el select a por select a id, as id, punto a, punto, y ya el resto de las instrucciones SQL. Esto es una chapuza para este ejemplo nada más. Aquí, o sea, se pone que con el result tree simplemente le mandáis un result, que el primer campo sea la clave primaria, y funciona muy bien, sin necesidad de todo esto. Y vale, una vez que tenéis la consulta hecha, tanto en el grid, doble clic, os abriríamos el formulario de la clase o del estudiante que hemos seleccionado para trabajar con él. Y con los trees lo mismo, un doble clic aquí, bueno, aquí al final de la línea. Ay, que no me hace caso, me lo he saltado al final. Aquí sí, ¿no? Sí, aquí sí. Aquí abriríamos el formulario utilizando los valores que nos ha devuelto en su propiedad value. Esto se me ha pasado a poner serval, pero lo que devuelve el result tree es ese campo id que le hemos puesto como clave primaria para después acceder al registro que buscamos. OK, pues eso. No me cago en las actualizaciones totalmente, pero sí os digo que es un coñazo. Que tú tienes tu programa funcionando no sé cuantísimos años sin problemas, y de repente actualizan y se va todo el diablo. Pues nada más, eso os quería contar esta mañana. Sed buenos, el invierno le queda poquito y después todos en bañador. Más o menos, yo no, que yo soy muy feo.